alegría quiero cantar, un canto nuevo a ti elevar. Te enseñoreaste de mi dolor y en gozo eterno se transformó. Hola, ¿cómo están? Un placer saludarlos, desearles que tengan un excelente día, que estén pasando un tiempo maravilloso, y si algo hay por ahí que les esté estorbando, pues sepan que pueden clamar al Padre Celestial y Él les ayudará en todas las cosas que necesiten. Y bueno, hoy tenemos un tema que se llama la levadura del reino. Y pues, ¿qué es la levadura? Pues aquello que se utiliza en la panadería y en los pasteles, entonces, para hacer que la masa crezca, ¿sí? La masa esponje. Y vamos a ver lo que dice la escritura, porque es muy, muy interesante que el Señor ocupe cosas cotidianas que podemos entender para que nosotros sepamos más, ¿no? Y vamos a ver la palabra que está en Mateo 13, versículo 33, en la Reina Valera 60, y Jesús les estaba hablando por parábolas y de repente dice la palabra, dice, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. ¡Wow! Qué enseñanza, ¿no? De repente el Señor les está hablando de parábolas y de repente dice, el reino de los cielos es igual a una mujer que tomó levadura y la metió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. ¿Qué estaba diciendo el Señor? ¿De qué se refería? El reino de los cielos es igual a una mujer que toma levadura, la pone en 3 medidas de harina y todo se leuda. ¿A qué se refería? Bueno, pues que el reino de Dios es semejante a lo que hace la levadura con la harina, con la masa, la hace crecer, la esponja, ¿sí? Eso se nos refiere a que en nuestras vidas el reino de Dios es como esa levadura, viene a nosotros y el reino de Dios con todo lo que tiene, toda la enseñanza, la libertad, el gozo, la paz, con todo eso que trae el reino de Dios, el orden de Dios, el gobierno de Dios, todo esto que trae Dios en nuestras vidas, lo que hace en nuestras vidas es eso, crecerla, aumentarla. Mucha gente está esperando crecer, aumentar, pero no lo consigue, va como para arriba y de repente para abajo, no consigue mantener un orden porque muchas veces nos va bien en algo y en otras veces mal. Mucha gente está siendo muy próspera en sus negocios, pero está decayendo en su salud, mucha gente está temerosa, etcétera. Pero en el reino de Dios no, en el reino de Dios todo va hacia arriba, todo se mantiene en un orden hacia arriba, ahí no hay pérdidas. Y entonces Jesús nos dice, el reino de Dios es como aquella levadura que una mujer toma y mete en 3 medidas de harina, y la masa leuda, la masa crece. Eso sucede, toda la masa, todas las áreas de tu vida, toda la masa, todo lo que tiene que ver contigo, todo eso por el reino de Dios es crecido, es leudado. Qué bendición, ¿no? Y entonces el Señor viene y anuncia y nos dice, hay que hacer esto. Cuando tú te pones en el orden del reino de Dios, cuando te pones bajo la protección de Dios, obedeciendo a Dios, claro está, eso está bajo el gobierno de Dios, bajo el reino de Dios, pues es que tú obedeces lo que el Señor está pidiendo que hagas y lo haces y crees y tienes la confianza de que va a suceder lo que el Señor te dice, por lo tanto lo haces. Si no de otra manera, pues nada más dirás, pero no harás. Eso querrá decir que pues no crees. Dices creer, pero no crees. Creer es hacer lo que Dios pide. Mateo 4:17, en palabra de Dios para todos, dice, desde entonces Jesús comenzó a anunciar, cambien su manera de pensar y de vivir, porque el reino de Dios ya está cerca. Eso era lo que anunciaba el Señor. Arrepiéntanse, eso se refiere, cambia tu manera de pensar y de vivir. La voy a cambiar mi manera de pensar y de vivir, y la voy a cambiar por una mejor. No
Lo que se refería a Jesús es que cambia tu manera de pensar y de vivir a como es en el reino de Dios, a lo que está establecido por parte de Dios, no a algo mejor que a ti te parezca mejor, que a ti te parezca que eso es lo adecuado. Mucha gente, cuando platicamos con ella, dice, es que hice cambios en mi vida. Ah, qué bueno. ¿Qué tipo de cambios? Los que ella pensó que eran los necesarios y todavía sí sigue fallando. Ah, ok. Lo que pasa es que si tú haces los cambios en tu manera de pensar, en tu manera de hacer, a la manera del reino de Dios, a la manera que Dios te pide que lo hagas, entonces sí va a funcionar. De otra manera no va a suceder. Entonces el reino de Dios es como esa levadura que entra a tu vida y te hace crecer en todas las áreas de tu vida cuando tú estás de acuerdo y sabes, es necesario hacer lo que Dios pide para que mi vida crezca. Lucas 19, versículos 7 al 9, en la nueva traducción viviente nos dice, pero la gente estaba disgustada. Fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama, decía. Mientras tanto, Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo, Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres, y si estafé a alguien con sus impuestos, se lo devolveré 4 veces más. Jesús respondió, la salvación ha venido a esta casa, porque este hombre es un verdadero hijo de Abraham. ¿Qué pasó? Bueno, lo que estamos leyendo es que Zaqueo, que era alguien que cobraba los impuestos a los de su mismo pueblo para el gobierno de Roma, Zaqueo, Jesús va a su casa, la gente se disgusta, la gente está, perdón, inconforme siempre, perdón, y los cambios de clima. Y entonces la gente dice, ¿cómo viene a la casa de este pecador de mala fama? Pero Jesús viene y da su enseñanza en casa de Zaqueo, empieza a hablar del reino, empieza a hablar de arrepiéntete, cambia tu manera de pensar y de hacer a la manera de pensar y hacer que Dios te está pidiendo. Cuando Zaqueo lo oye, es impactado, entra a su vida la levadura del reino, entra esta enseñanza del reino y Zaqueo se levanta y le dice, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Era un hombre que tenía bastante. Y si a alguien cobrando impuestos he defraudado, si he hecho algo malo a alguien, se lo voy a regresar 4 veces. Ah, dice Jesús, esa es la levadura del reino, la que te hace crecer, la que te hace ser la persona que debes de ser. Muchos podrían decir, bueno, de hoy en adelante voy a cambiar, pero voy a conservar. Zaqueo sabía que los cobradores de impuestos eran mal vistos porque cobraban de más, pedían de repente cosas, porque él les daba la autoridad, los respaldaba el gobierno de Roma y el gobierno de Roma no le interesaba. Ellos recibían lo suyo y los demás, ese era el trato, tenían su ganancia. Y Zaqueo reconoció entonces que su vida no había sido la correcta, que la enseñanza que él tenía no era la correcta, así que se levantó y le dijo a Jesús, oigo tu enseñanza, la enseñanza del reino, deja que esa levadura venga a mí y me haga crecer. Y creció como persona. Ese hombre pecador de mala fama, de repente cambió, creció su situación, fue diferente. Y entonces Jesús dijo, de cierto hoy ha llegado la salvación, o sea, ha entrado el reino de Dios a esta familia, porque él también es un hijo de Abraham, de la fe. Abraham representa a los que son de la fe, de creerle a Dios y seguirlo en obediencia por todos lados. Qué tremendo, ¿verdad? Y también dice la Escritura, en Efesios 4, 28 al 29 de la Biblia, en lenguaje sencillo. Quien antes fue ladrón debe dejar de robar y ahora trabajar bien y con sus propias manos. Así tendrá dinero para ayudar a las personas necesitadas. No digan malas palabras, al contrario, digan siempre cosas buenas que ayuden a los demás a crecer espiritualmente, pues eso es muy necesario. Wow, la levadura del reino viene y nos hace crecer. El que era ladrón, el que robaba, ya no robe. Ah, suficiente. Antes era yo ladrón, ya no robo.
Bueno, pero la levadura del reino te hace crecer más. Así que el que antes robaba, ahora ya no robe, pero ahora también trabaje para tener, para ayudar a los que necesitan y no tengan que robar. La levadura del reino te hace crecer, no solamente hace algo en ti, sino hace que crezcas. Aquellos que hablan con malas palabras, ya no hablen con malas palabras, sino que hablen bien, hablen para que todo lo que ustedes digan ayude a aquellos que están alrededor a crecer espiritualmente porque es muy necesario. No solamente ya no digan malas palabras, ya solamente ya no insulten. No, ahora también digan palabras que hagan que otros las reciban y les ayude a crecer también como ustedes están creciendo por la levadura del reino y ustedes alcancen a ayudarlos espiritualmente. Es muy necesario. ¿Te das cuenta? La levadura del reino no es como la levadura que tenían otros. Dice por eso la escritura en 1 Corintios 5 del 7 al 8 en la Reina Valera contemporánea. Límpiense de la vieja levadura para que sean una nueva masa sin levadura, sin esa levadura, como ya lo son. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya ha sido sacrificada por nosotros, así que celebremos la fiesta, pero no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino como panes sin levaduras de sinceridad y de verdad. Que otra vez siempre ahí el Señor hablando y enseñando, y el Señor dice que nos limpiemos de esa vieja levadura, de esas enseñanzas que hemos recibido, donde nosotros hemos crecido, pero de mala forma. Dice, quítense de esa levadura, ustedes ya no tienen esa levadura. Dice, ahora dice la palabra, la Pascua, esta Pascua que es de ustedes, ahora es Cristo, que ya fue sacrificado por ustedes para que nosotros podamos ser nuevos, ya lo somos. Cristo Jesús pagó porque a través de esa levadura de malicia, de maldad, fuimos nosotros contaminados. Esa levadura de la enseñanza del mundo nos llevó a pecar, a contaminarnos, a llenarnos de tanta situación. Y la Pascua, ese Cordero Pascual, sacrificado para que nosotros pudiéramos ser liberados, que la Pascua significa pasar por alto nuestro pecado, el Señor lo perdonó, el perdón de nuestros pecados es Cristo, por lo cual podemos ser nueva masa, sin esa levadura. Ahora somos nueva masa, somos panes, ahora que no tenemos esa masa de malicia, somos panes sin esa levadura, panes de sinceridad y de bondad. Porque en el reino de Dios debemos de crecer, pero no en malicia, no en maldades, sino en toda buena obra. Dice la escritura en Mateo 16, del 6 al 7 y versículo 12 en la Nueva Versión Internacional. Tengan cuidado, les advirtió Jesús. Eviten la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos comentaban entre sí, lo dice porque no trajimos pan. Versículo 12 dice, entonces comprendieron que lo que les decía que se cuidaran de la levadura que les decía que se cuidaran de la levadura del pan, sino que la enseñanza de los fariseos y de los saduceos. Jesús, después de hacer ese milagro de darle de comer a 5,000 con 5 panes, 2 peces, les dice a los suyos, cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos de repente en la barca dijeron, hijo, nos dijo eso porque otra vez no traemos pan. Así que Jesús les dijo, ¿por qué piensan en el pan? ¿No saben de qué estoy hablando? Así que ellos entendieron, no se trata de la levadura del pan, se trata de la levadura de la enseñanza de los fariseos y de los saduceos, de aquellos religiosos hipócritas que nada entienden acerca del reino, pero quieren enseñarle a los demás y los tienen con viejas levaduras, con esa levadura que ha engañado y ha mentido acerca de la vida en Cristo, de la vida del reino, que ha ocultado la salvación para todos los hombres, trayéndolos a obedecer dogmas
y vivir bajo una fe, falsa fe de hombres que quieren tener el poder. Bueno, así que nosotros podemos ver la palabra del Señor. Cristo es la Pascua, Cristo es el que pagó, el que se sacrificó por nosotros para que aquellos pecados, aquel mal, nuestras maldades por la vieja levadura, esa levadura de maldad que nos llevó a cometer, Cristo pagó por ello. Cristo pagó para que nosotros fuéramos nueva masa, para que estuviéramos sin ninguna otra levadura, pero Cristo hoy nos dice, hay una levadura del reino donde tú puedes crecer. Esa levadura es la enseñanza, la sana doctrina del reino de Dios que te enseña a cómo pensar y cómo hacer para que en verdad tú crezcas, para que no solamente dejes de hacer, sino que crezcas más y ahora hagas para tener mejores resultados y poder ayudar también a otros. En eso está un grande crecimiento. Ya es mucho poder quitar pérdidas debido a esa mala levadura y ahora poder estar sin esa levadura ya es mucho, pero no es suficiente para Dios. Dios quiere llevarnos a crecer más para que ahora obtengamos, y no solamente ahí se detiene, sino para que crezcamos más y podamos dar a los que necesitan, darles palabra, darles consuelo, ayudarles también en sus necesidades, apoyarlos en todos los sentidos que podamos, económicos, financieros, sentimentales, de amor, enseñándoles a hacer las cosas como en el reino. A eso se refería Jesús. Así que muchos de nosotros hemos sido contaminados con aquella vieja levadura de los fariseos, de los saduceos, de aquellos que nos llenaron de cuestiones del mundo y no de Dios, haciéndose pasar porque eran enseñanzas del Señor, pero son tradiciones y costumbres de los hombres nada más. El Señor hoy ha pagado, Él ha sido ese sacrificio del Cordero Pascual para que nosotros seamos perdonados y hoy estemos como nueva masa, como panes sin levadura, pero sabiendo que necesitamos la enseñanza del reino de Dios, la verdadera levadura, no contaminada, para que crezcamos, para que, como dice la palabra, el reino de los cielos es como aquella mujer que tomó una porción de levadura y la puso en la masa y ésta creció. Así que tú hoy, yo y todos los que queremos de verdad crecer y llegar a crecer mucho más allá de solamente nuestro egoísmo, sino llegar a la humildad y la sencillez y poder también apoyar y hacer que otros también crezcan, hoy necesitamos venir a Él y tener nueva enseñanza de parte del reino. Así que oremos. Padre Santo, yo te doy muchas gracias, Señor, por todas tus bondades, tus misericordias y tu amor. Y doy gracias por Jesucristo, quien es, Señor, ese Cordero Pascual, el que pagó, Señor, porque fui contaminado, Señor. Tú no me hiciste malo, tú no me hiciste para maldad ni para pérdida, sino me hiciste, Señor, para tu gloria. Pero yo fui contaminado por la levadura del mundo, Señor, una levadura de maldad, de mal, que vino a mi vida, Señor, y así, pues estaba yo en pecados y en muerte. Pero el Cordero Pascual pagó por mis pecados, me hizo libre. Pasaste, Señor, por alto mis pecados al perdonarme en Cristo que los pagó. Y así, Señor, me hiciste una nueva persona no contaminada ya por esa vieja levadura, pero una persona que necesita crecer, Señor, también. Y doy gracias por la enseñanza que me das a través, Señor, de tu palabra, tus escrituras, a través de imitar la vida de Jesús en esta tierra y saber cómo andar, Señor. Gracias te doy, Padre, porque de esta manera, Señor, estoy creciendo. No solamente he dejado de hacer lo que se me había enseñado, Señor, con la vieja levadura, sino ahora también estoy haciendo lo que es conforme a la manera de pensar y de hacer de tu reino, de tu gobierno, y no solo eso, estoy creciendo también, Señor, para dar a otros, para ayudar a otros.
Que mis palabras, Señor, puedan dar consuelo, paz y enseñar a otros a confiar en ti. Y también, Señor, en toda ayuda que puedo hacer, pues antes, Señor, también mentía, robaba, Señor, pero ahora hablo verdad para que los demás tengan verdad y dejo, Señor, de robar para darle a los demás con el trabajo que tú me das. Yo te pido porque hoy mucha gente, Señor, está aún contaminada en sus vidas por esta levadura, Señor, que los está llevando, Señor, a hacer obras que no son agradables a ti. Por lo cual, Señor, estando fuera del orden del reino de Dios, están viviendo, Señor, vidas donde en algún área de sus vidas están fallando, Señor, están recibiendo pérdida en su salud, en su matrimonio, en su familia, en sus negocios, Señor, en sus casas. Ellos, Señor, están en algún momento perdiendo pues esta levadura de maldad. Amado Padre, las falsas enseñanzas que ellos han retenido les están trayendo, Señor, lo que el mundo quiere a través del pecado, muerte en sus vidas. Te pido, Señor, que en el nombre de Jesús se vuelvan a ti, tú los limpies, les quites estas falsas enseñanzas, falsas levaduras, Señor, y se vuelvan y obtengan la levadura del reino, la enseñanza, Señor, que viene de lo alto y que nos enseña a confiar en Cristo Jesús como Señor y Salvador y darte toda la gloria, Padre. Amén. Bendito Dios, pásate un buen tiempo en casa, no permitas que esta levadura de maldad, la vieja levadura, siga haciendo en tu vida esta mala obra de traerte en pecado y en maldad, sino que toma la vida en Cristo, la bendición de Cristo Jesús, para que tú seas nueva masa y tus pecados sean perdonados, y el Padre amoroso que tenemos, el cual no deja de amarte ni dejará de amarte, te muestre ahora el reino, la grande bendición que es vivir en el reino, porque el reino, el Señor quiere heredártelo como su Hijo. Tengan grande bendición. El Señor los bendiga siempre y los prospere en todo lo que hagan. Nos vemos con el favor de Dios. Les pedimos nos acompañen el día de mañana, domingo, a través de Facebook a las 12 del día. La cita es a través de Campiñas de Jesús, el canal de Facebook Campiñas de Jesús, 12 del día. El Señor los tenga bendecidos. Saludos, bendiciones a todos en el nombre de Jesús. Amén. Me llenó tu perfecto amor, renovaste mi corazón. Yo te canto esta